Dicen que los casos más complejos no siempre dejan huellas. A veces empieza con una pregunta, un pensamiento que vuelve una y otra vez, una lucha que nadie más parece notar. Pero, ¿qué pasa cuando las historias se miran desde otra perspectiva? ¿Y si las respuestas han estado ahí todo este tiempo? Cada episodio es un caso, cada caso tiene una carta, y cada carta puede cambiar tu historia. Esto es Caso en Cristo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Caso en Cristo. Yo soy Hannah y en el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. He de confesaros que esta frase la saqué de una prédica que escuché el otro domingo en la iglesia y dije, oye, pues me parece interesante para comentarla en el podcast y hablarlo con vosotros. A todo esto, ¿cómo estáis? Creo que nunca os pregunto cómo estáis. Siempre voy al tema del que hablar. Pero bueno, espero que estéis súper bien. Y vamos a ello. El tema es, muchas veces estamos esperando a Dios, pero Él nos está esperando a nosotros. De verdad, cuando yo escuché esta frase, me impactó y dije, tengo que escribirla. Hay una frase que suena muy espiritual que es, estoy esperando a que Dios me responda. Y a veces es verdad, hay temporadas en las que Dios nos pide paciencia y confianza. Creo que eso es fuerte, ¿no? Como pedir por paciencia y que se te presenten casos continuos en el que tu paciencia puede estar retada. Por eso a veces yo digo, pero creo que es algo que pedimos como muchas veces inconsciente, ¿sabes? Por lo menos yo a veces como que lo hago en automático, ¿sabes? Digo, ay Señor, dame paciencia. Y luego digo, no, espérate que no sé si estoy preparada. Aunque no hay que estar preparada, nada, ¿no? Pero bueno, seguimos. Pero otras veces ocurre algo diferente. Estamos sentados esperando a que Dios haga algo que Él ya nos pidió que hiciéramos. Estamos esperando una puerta nueva mientras ignoramos la que ya abrió. Estamos esperando una respuesta cuando ya la encontramos en su palabra. Esperamos sentirnos preparados cuando Dios nos está llamando a obedecer ahora. Y ahí surge una pregunta incómoda. ¿Y si no soy yo quien está esperando a Dios? ¿Y si es Dios quien está esperando mi respuesta? Entonces vamos a ver la diferencia entre esperar en Dios y retrasar la obediencia. La Biblia habla mucho sobre esperar en Dios. Esperar en Dios es confiar cuando no tienes control. Es permanecer firme cuando todavía no ves el resultado. Es seguir creyendo aunque no entiendas el proceso. Pero existe algo que parece espera y en realidad es otra cosa, la obediencia aplazada. Y la obediencia aplazada suele disfrazarse de frases muy bonitas, como estoy orando más, todavía no siento paz, cuando esté preparado lo haré, cuando esté preparado lo sabré, cuando tenga más fe, cuando tenga más tiempo, cuando tenga más dinero, cuando se resuelvan mis problemas. Pensamos que ni siquiera Dios no nos ha abierto esa puerta todavía, o que Dios no nos ha dado como el pase, o que nos falta otra señal más, ¿sabes? Sin embargo, muchas veces Dios ya habló. Lo que estamos esperando no es una respuesta, lo que estamos es evitando una decisión. Por ejemplo, el ejemplo de Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente, Moisés no dijo, sí Señor, ya voy. No, comenzó a poner excusas primero. ¿Quién soy yo? Y después, y si no me creen, luego, no sé hablar bien. Y finalmente, envía a otro. Y es fácil poner excusas, es fácil aplazarlo, es fácil ponernos una venda en los ojos y decir, no. Pero mira, aquí tenemos ejemplos en la Biblia de que hace siglos atrás a más gente le pasó, porque Moisés quería más seguridad antes de obedecer.
pero Dios ya le había dado todo lo necesario. La cuestión no era si Dios iba a actuar, la cuestión era si Moisés iba a responder. Y en tu caso es lo mismo. Dios ya te ha hablado. ¿Vas a responder tú ahora? No lo digo desde una perspectiva de crítica, simplemente desde una perspectiva de reflexión, ¿sabes? Porque creo que muchas veces incluso ni siquiera nos podemos estar dando cuenta. Muchas veces ya no es que solo nos pongamos nosotros la venda en los ojos a propósito, sino que considero que muchas veces incluso no nos damos cuenta y es importante que alguien nos lo recalque o nos lo recuerde. Muchas veces pues queremos más señales, más confirmaciones, más emociones, más certezas. Considero que siempre, por lo menos yo, me gusta como sentir que estoy preparada, ¿no? Sentir que es el momento. Pero muchas veces no va a pasar, muchas veces no vamos a sentir esa seguridad, vamos a sentir todo lo contrario, vamos a sentir miedo, quizás no tengamos ni siquiera esperanza, pero con eso pues hay que seguir. Mientras Dios dice, ya te mostré el siguiente paso. Y esto es importante, considero que es importante saber que quizá no quieres hacer eso, no quieres, estás aplazando lo que sea que tienes que hacer porque no estás preparada, porque tienes emociones encontradas o lo que sea, pero quiero que tengas claro y quiero asegurarte de que Dios te va a acompañar en este proceso y que va a ser increíble y que vas a vivir muchas cosas, ¿sabes? Entonces es importante hacer las cosas con miedo, ¿sabes? Yo, mira, os voy a decir un ejemplo, ¿vale? De mi vida, que es que, bueno, en unas semanas me podría presentar un casting, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que obviamente salir de la zona de confort es muy difícil. Y como que tu mente empieza a preparar como un montón de excusas, un montón de impedimentos. ¿Por qué? Porque tu mente está programada para mantenerte en esa zona de seguridad y evitar en tu vida cualquier peligro. Que sí, que es bueno, obviamente, pero hay en ciertos casos que es como, oye, mente, para ya, ¿sabes? O sea, necesito hacer ciertas cosas y no puedo estar con esos pensamientos de que no soy capaz, por ejemplo, ¿sabes? Para hacer esto. Entonces, en esos procesos de que tienes miedo, no sabes ni siquiera si lo tienes que hacer, es como, o sea, tú sigue, que Dios te mostrará lo que tengas que hacer, cómo lo tengas que hacer, lo que tengas que decir, cómo tengas que actuar. Entonces, bueno, yo te he mostrado este ejemplo, pero por ejemplo, otra historia de qué puede pasar en la vida real es que imaginemos que una chica quiere ponerse como en forma, ¿sabes? Entonces, pues ve vídeos, lee artículos, compra ropa deportiva, hace un horario precioso, descarga aplicaciones, habla de lo motivada que está y cada noche dice, mañana empiezo. Pasan 2 semanas, luego 1 mes, luego 2 y sigue esperando el momento perfecto, hasta que un día pues entiende algo, pues que no necesita más información, necesita dar el primer paso, no necesita otro vídeo, necesita salir a caminar. Creo que yo me siento muy identificada con esta historia, porque es como, bueno, sé que tengo que hacer ejercicio, sé que es bueno para la salud, más allá de a nivel físico, que bueno, obviamente creo que todo el mundo le gusta estar bien a nivel físico. Es como que lo aplazo y pues en algún momento ocurrirá, ¿no? Pero no, es importante como dar el paso, dar el acto, ya sea que tengas pereza, que no tengas motivación, es tirar pues de la disciplina. Esta chica cuando sale a caminar 10 minutos, ¿vale? Y por fin decide dar el paso, ocurre algo pues curioso, que no cambia su cuerpo de golpe, no se vuelve atleta, no ocurre un milagro, pero pues
Lo que cambia es que ya ha empezado, ¿sabes? Que ya está en movimiento. Y obligatoriamente, pues ya con el tiempo, a nivel físico pues cambiará y a nivel de salud también cambiará. Y eso es algo en lo que tu situación también puede pasar, ¿sabes? O sea, quizá hagas ese paso que Dios te ha llamado a hacer. No significa que en ese momento ya vas a ver todo el milagro. Simplemente muchas veces es cuestión de tiempo y de actuar constantemente. Entonces muchas veces pues eso, nuestra vida espiritual funciona de la misma manera. Queremos pues más revelación, más motivación, más inspiración, más emoción. Y Dios dice, pues empieza con lo que ya sabes, o sea, porque la dirección suele llegar mientras caminas, no mientras permaneces inmóvil. Por ejemplo, en el caso de Pedro, vamos a ir con otra historia bíblica. Cuando Jesús caminó sobre el agua, Pedro pidió ir hacia él. Jesús respondió con una sola palabra, ven. No le explicó cómo funcionaría, no le dio una clase de física, no le entregó un mapa, solo le dijo, ven, o sea, es un paso, es una acción, estás a esto, ¿sabes? Y pues Pedro tuvo que decidir, podía quedarse en la barca esperando más explicaciones o podía bajar. Y el milagro comenzó cuando movió el pie, no antes. Esta historia también es increíble, es maravillosa. En algún caso hablaremos profundamente de esta historia. Así como hablamos de la mujer que tocó el manto, que lo hablamos en el anterior caso, que te recomiendo mucho que vayas a escucharlo porque es increíble. Entonces pues eso, o sea, Pedro podía quedarse en la barca o podía bajar. Y cuando bajó y tocó el agua, no antes, ahí es cuando ocurrió el milagro, ¿sabes? Y podemos nosotros leer ese testimonio, escuchar ese testimonio. Así que puede que, bueno, puede no, estoy segura de que ese milagro también va a ser testimonio para otras personas, ¿sabes? O sea, y es como, yo muchas veces pienso, no hagas esto solamente por ti, para ver tu milagro en ti, que obviamente todos queremos, ¿no?, nuestro milagro en nosotros, sino porque también ese milagro va a ser testimonio para otras personas y va a ayudar a otras personas. Y por lo que estés pasando, cuando se solucione, cuando Dios te ayude, tú sigas firme en la roca, serás testimonio vivo y podrás ayudar a mucha más gente, ¿sabes? Y creo que eso es lo importante, ya no solo quedarse con el milagro, sino también compartirlo. La verdad, me parece importantísimo, fundamental, clave. Entonces pues eso, a veces queremos que Dios nos muestre el paso número 20 y Dios nos está pidiendo dar el número 1, dar el paso número 1, porque si no llegamos al 1, ¿cómo vamos a llegar al 20? Da igual que tú lo veas, que lo sepas, da igual, o sea, eso no es lo importante. Lo importante es que actúes para que no solo veas el paso número 20, sino que llegues al paso número 20 y al 34. Entonces, ¿en qué áreas podría Dios estar esperándote? Quizás Dios lleva tiempo hablándote sobre perdonar a alguien, empezar a leer la Biblia regularmente, dejar una relación que te aleja de Él, de Dios, en tu iglesia, compartir tu fe, recuperar un hábito saludable, hablar con una persona, pedir perdón, ser más disciplinada y muchas cosas más. Pero tú sigues diciendo, Dios, ¿qué quieres que haga? Mientras Él responde, ya te lo dije. Entonces, ¿cómo aplicarlo desde hoy? El punto número 1 es, pregúntate qué es lo último que Dios te mostró. No pienses en los próximos 5 años. Piensa en la última cosa que sabes que Dios te ha estado hablando. Tal vez sea algo pequeño, pero suele ser ahí donde comienza todo. Hazte esta pregunta. ¿Qué sé que debería hacer, pero llevo tiempo posponiendo? Sé sincera contigo mismo. Y bueno, puedes escribirlo o lo que sea y quizá te ayuda más a aclarar como lo que debes hacer, ¿sabes? Y cómo hacerlo. Y mira, o sea, así como hemos leído 2 historias bíblicas,
Busca también tú historias bíblicas o historias actuales de alguien que haya pasado por alguna situación y quizás eso te ayuda y te motiva a saber cuál es tu siguiente paso o cómo hacer ese siguiente paso. Y pide a Dios pues que te lo revele si es que Dios no te lo ha revelado ya. El punto número 2 es: deja de esperar sentirte preparada. Esta es una de las mayores trampas que nos ponemos. Es lo que literalmente te he hablado antes. La mayoría de los personajes bíblicos no se sintieron preparados. Moisés no, Jeremías no, Gedeón no, Pedro no. La confianza suele llegar después de obedecer, no antes. Y creo que ese es el punto, ¿no? Como que muchas veces esperamos a sentir esa confianza siempre antes. Y hasta que no sintamos esa confianza no empezamos. Es verdad, esa confianza llegará cuando lo estés haciendo y te vas a sentir confiada y con esa confianza cuando lo hayas conseguido o cuando lo estés logrando. Porque dices, wow, ¿sabes? He podido hacerlo o no me esperaba que pasara esto. Punto número 3 es: da un paso ridículamente pequeño. A veces imaginamos que obedecer significa cambiar toda nuestra vida mañana. Como lo típico, ¿no? A mí me pasa mucho de que estás por la noche, son las 3 de la mañana y dices, hoy voy a cambiar mi vida. Mañana me despierto a las 5, salgo a correr, desayuno súper saludable, me leo un libro entero, ¿sabes? Y dices, no, o sea, muchas veces es importante como que poco a poco, y de ese poco a poco surgirán grandes cosas y luego ya los grandes pasos, ¿no? Como el típico ejemplo del paso de hormiga. Entonces, si quieres acercarte a Dios, lee un capítulo de la Biblia hoy, ora 5 minutos, escribe una oración en tu diario, lee un plan de la Biblia que hay en aplicaciones, lo que sea. También, escucha prédicas, escucha podcast, escucha entrevistas cristianas. A mí eso me encanta y es una manera dinámica y visual y con lo que tú estés más conectado, o sea, ya sea con series cristianas, con libros cristianos, con canciones cristianas, lo que sea, pero con lo que a ti te parezca y te ayude. Si debes perdonar, empieza orando por esa persona. Si debes servir, pregunta cómo puedes ayudar. No subestimes los pasos pequeños. El punto número 4 es: confía en que Dios guía a quienes caminan. Un coche aparcado apenas puede ser dirigido, pero un coche en movimiento sí. Muchas veces Dios corrige, redirige y guía a quienes ya están avanzando. Por eso la obediencia es tan importante y a Dios le encanta la obediencia, porque a veces a nosotros no. Entonces, por ejemplo, imaginemos esto en nuestra cabeza, ¿vale? Una imagen. Imagina que estás en la orilla de una playa. Le dices a Dios: Señor, muéstrame que el agua está bien, ¿vale? Imagínate ahí con las olas del mar, con los pies tocando la arena, yo qué sé, no sé. Y entonces, pues, tú le dices: muéstrame que el agua está bien. Y entonces Dios te dice: entra. Y tú dices: primero demuéstrame que puedo nadar. Y él responde: entra. Claro, tú le estás diciendo: demuéstrame que puedo nadar. ¿Cómo te va a demostrar que puedes nadar si no has entrado en el agua? O sea, dime, ¿cómo vas a nadar si no has entrado en el agua? Porque así, en la tierra no puedes. Es tontería, ¿sabes? Entonces, claro, él te dice, es que me imagino a Dios incluso como, no de una manera burlista, ¿vale? Pero de una manera graciosa. Yo siento que Dios se ríe conmigo todo el rato. No de mí, sino conmigo. Yo me río mucho con él también. Y me encanta. Creo que eso es también como importante en la relación con Dios. El caso, me imagino como Dios como: oye, me estás pidiendo que te demuestre que nades, pero ¿cómo vas a nadar si no entras? Entonces como él te dice: venga, entra. Entonces le dices: primero quítame el miedo. Y él te vuelve a decir: entra. Y tú le dices otra vez, porque somos así, somos tercos:
Porque claro, decimos, bueno, tú eres el Dios de los imposibles, haz esto, pero a veces Dios dirá como, oye, pero a ver, querida, hay una cosa que se llama lógica, ¿vale? Entonces, pues eso es, Él te dice que entres. A veces la fe no consiste en tener todas las respuestas, consiste en dar el siguiente paso confiando en aquel que sí las tiene. Esto ha sido como un ejemplo, y un ejemplo totalmente ridículo, pero de verdad, o sea, yo creo que muchas veces nos pasa. Entonces, en conclusión, hay momentos en los que debemos esperar a Dios, pero también hay momentos en los que Dios está esperando nuestra respuesta, esperando a que demos el paso, esperando a que obedezcamos, esperando a que dejemos las excusas y que usemos lo que ya nos dio. Porque muchas veces el milagro que estamos pidiendo está al otro lado de una obediencia que todavía no hemos dado. O sea, imagínate, tú pidiendo por eso y quizá Dios ya te ha dado la respuesta, pero te da miedo actuar. Y ahora Dios está así como tic-tac, tic-tac. Y es modo, oye, ¿tú has esperado tanto por esto? ¿Has estado tic-tac, tic-tac como yo? Y ahora eres tú quien tiene que actuar, ¿sabes? Aunque quizá muchas veces no hayamos pedido nada, quizá simplemente es Dios quien nos ha dicho, oye, tienes que hacer esto. Pero aún así, o sea, piensa en otra cosa que estás pidiendo, ¿sabes? Quizás eres tú la que está ahí con el tic-tac, tic-tac, y ahora Dios está en esa posición, ¿sabes? Entonces quizás Dios no te está preguntando, ¿por qué no confías en mí? Quizá te está preguntando, ¿qué harás con lo que ya te mostré? En Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Así que literalmente Dios te está hablando. Y yo por lo menos siento que Dios me está hablando en modo, en este versículo es como, wow, ya no es solo historias, ya no es solo lo que te estoy diciendo yo, es que está en la palabra, está en su palabra. Bueno, ya hemos casi terminado, así que vamos a leer la carta de Dios para ti. Te dice, sé que últimamente has estado esperando muchas cosas, esperando respuestas, esperando cambios, esperando que algunas heridas sanes, que ciertas puertas se abran, entender por qué algunas cosas han sucedido como han sucedido. Y mientras esperas, a veces te preguntas, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está Dios? ¿Vale? A veces miras al cielo y dices, Señor, ¿cuándo vas a hacer algo? Pero hoy quiero que escuches mi voz, no la voz del miedo, no la de la duda, no la de la comparación, mi voz. Porque muchas veces has pensado que eres tú quien me está esperando, cuando en realidad he sido yo quien está esperando tu respuesta. He estado esperando que confíes en mí un poco más. He estado esperando que des ese paso que lleves tanto tiempo posponiendo. He estado esperando que dejes de mirar tus limitaciones y empieces a mirar mi poder. Porque, hija, si te mostrara todo el camino de una vez, no necesitarías fe. Y la fe es precisamente lo que te acerca a mí. Y la fe es precisamente lo que te acerca a mi corazón. Recuerdo todas las veces que me dijiste, cuando me sienta preparada, lo haré. Y yo te respondí, no necesitas sentirte preparada para caminar conmigo. Recuerdo cuando pensaste, cuando tengas más fuerzas buscaré a Dios. Y yo susurré, ven a mí precisamente porque estás cansada. Recuerdo cuando dijiste, cuando tenga menos problemas, oraré más. Y yo te dije, quiero acompañarte en medio de ellos. Muchas veces has pedido señales, pero algunas de las respuestas que buscas ya están escritas en mi palabra. Sabes que debes perdonar, sabes que debes confiar, que debes acercarte a mí, que debes dejar ciertas cargas en mis manos y aún así sigues esperando otra confirmación. No porque no hayas escuchado mi voz, sino porque te asusta obedecerla. Pero quiero que sepas algo. La obediencia no es ausencia de miedo. La obediencia es avanzar aun cuando el miedo esté presente. Mira, Pedro, la tormenta seguía allí, las olas seguían allí, el viento seguía allí. Lo único que cambió fue que decidió salir de la barca. Y muchas veces también estás esperando que desaparezca toda tormenta antes de moverte. Pero yo sigo diciendo, ven, sal de la barca. Ven con tus dudas, con tus preguntas, con tus inseguridades, con tus lágrimas. Ven incluso cuando no entiendas todo.
No quiero que pases tu vida entera esperando el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe. Existo yo y mi presencia es suficiente. No necesitas tener todas las respuestas para dar el siguiente paso. Solo necesitas confiar en quien camina contigo. Sé que hay sueños que guardas en silencio, sé que hay oraciones que todavía no han sido respondidas como esperabas, sé que hay días en los que te preguntas si realmente estoy obrando, pero aunque no siempre puedas verlo, estoy trabajando en tu corazón, en tu carácter, en tu fe, en circunstancias que todavía no conoces, en puertas que aún no puedes ver. Nada de lo que te he prometido se ha perdido. Nada. Y hoy quiero hacerte una pregunta. No para condenarte, no para avergonzarte, sino porque te amo. ¿Qué es aquello que ya te mostré y que sigues posponiendo? ¿Qué conversación? ¿Qué paso de fe? ¿Qué cambio? ¿Qué acto de obediencia? Porque quizá no necesitas una nueva palabra de mi parte. Quizá necesitas responder a la última que te di. Así que levántate, ora, confía. Da ese paso pequeño, no porque seas fuerte, sino porque yo estoy contigo. Y recuerda esto, cuando vuelvas a sentir miedo, no te llamé porque fuera capaz, te haré capaz porque te llamé. Con amor eterno, tu Padre Celestial. Y te dejo este versículo para que puedas reflexionar en él. Está en Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Así que, bueno, caso resuelto, o más bien caso entregado a Cristo. Recuerda, si quieres hablar de algún tema en específico, de alguna historia bíblica en específico, sea cual sea, no te preocupes, puedes escribirla y estaremos viéndola en las próximas semanas. Nos vemos en el próximo caso. Bye.